Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro. Es el primer encuentro que vamos a hacer en Hablemos de Tarot con la entrevista de una persona. Esta persona que estamos invitando para el día de hoy en Hablemos de Tarot es una persona bien interesante, una persona muy joven, es un chico además guapísimo, guapísimo, y cuando uno tiene más de 50, uno se siente valiente para decir a cualquier persona, oh Dios, qué guapo eres. Este chico es Lumier, es una persona, un chico, me gusta decir persona y me gusta decir ser, porque ya no estamos en esa época, después hablaremos de eso si quieres de mujer u hombre, sino es el ser. Entonces es un ser maravilloso, Lumier, argentino, lleva unos años viviendo en Argentina, en España, perdón, allá mezcla de países que tengo ahí, pero vamos a darle la palabra y la bienvenida entonces a Lumier. Bienvenido. Muchísimas gracias, Coro, por invitarme a este espacio, que se ve que lo has construido con mucho amor y que, bueno, ahí vamos a compartir un poquito yo y todos los que estemos invitados aquí contigo y para la gente que nos está viendo y escuchando. Cuéntame una Buenísimo. cosita, me has dicho que eres argentino y tienes en España viviendo 5 años. ¿Qué tal ese salto del charco? Bueno, fue bastante curioso porque yo me venía de vacaciones. Venía 20 días de vacaciones, 21 días de vacaciones. De hecho, venía con un proyecto que se llamaba El Camino del Loco, Mm. donde yo quería viajar con el tarot. Entonces preparé un proyecto desde una página que manejaba, que ahora es mi página Lumière Tarot Art, pero que antes se llamaba Sincrometa Mensajes, que eran mensajes sincrónicos que le aparecían a la gente, este, y metamensajes porque iba más allá del mensaje que encontraban. Entonces yo iba dejando cartas del tarot, fíjate esto, la primera vez que lo cuento, Sí. iba dejando cartas de tarot en distintos lugares, en los viajes, en todos mis viajes, cuando me fui a Bolivia, a Perú, a Chile, iba dejando cartas en el baño de una estación de servicio, de una terminal, en el banco de una plaza, y las cartas tenían detrás un código QR donde tú podías escanearlo y entrabas a mi página, o en otras Oh, tenía directamente la dirección de la página. Y cuando entrabas a la página, la persona publicaba, hola, encontré esta carta en este lugar, justo estaba pensando en mi madre. O qué encontré esta bonito. carta en este lugar y justo me estaba pasando aquello. Entonces yo le escribía el mensaje de la carta. El 5 de copas, bueno, hablábamos del 5 de copas con respecto a lo que la persona estaba teniendo o pensando o sintiendo en el momento en el que encontró la carta. Y al final se fue armando una red de gente que iba encontrando cartas de tarot por el mundo y además luego tenían la misión de dejar esa carta en nuestro lugar, no la podían guardar. Wow, qué bueno. Y eso fue para desprenderme de barajas de tarot que ya no usaba, porque yo consideraba, bueno, venía de una escuela, al principio una escuela muy tradicional de tarot, donde la baraja tiene toda una cuestión especial, ¿no? Como si fuera un ser, y yo quise desarmar eso. Yo dije, no, digo, el ser está en otro lado, no está en el papel, ¿vale? Para Ujú. que quede en claro dónde está la información. Y entonces yo dije, me voy a desprender de todas las barajas que no use, y así fue. Y no pasó nada, no pasó nada, no tuve mala suerte, no pasó nada malo, no, al Claro que contrario, no. fue un movimiento increíble y entonces cada año la baraja que uso, que más uso, en este caso ahora mismo estoy usando un Marsella de los Carabeos y yo cuando pase un año yo la regalo, así usada. Qué bueno, qué buena Entonces idea. nunca me aferro a las cartas, ¿no? A la baraja. Sí que tengo mis cartas coleccionadas ahí, que las uso, que son especiales, pero ya más bien por el fetiche, por el gusto de tenerlas. Pero la baraja que uso siempre la regalo y, y me parece un acto bonito. Entonces, me venía por 21 días, perdona que me fui ahí por el viaje, me venía por Sí, pero me 21 días. encanta porque tenemos una primicia de ti. Me había venido de vacaciones y con esa idea de sincrometamensajes, dejando cartitas por ahí, por los viajes, y me empezó a llamar la gente que ya me seguía en mi página Sincrometamensaje o la gente que me leía en Plano Sin Fin, que es una página web donde se publicaban, ahora no está tan activa, siguen publicando, pero se publicaban en aquel entonces todas
los talleres, las noticias y los textos que escribía Jodorowsky, Marián Costa, Cristóbal Jodorowsky, ¿no? Esa escuela, Sí, Gabriela Rodríguez. Y bueno, y tuve la suerte de poder participar en esa misma página durante un tiempo, escribiendo eh, artículos y haciendo entrevistas también, que las hacía por escrito. Entonces la gente me empezó a llamar, oye, nos enteramos que estás en España, vente a hacer un taller. Y así empecé a moverme haciendo talleres. Estuve en la casa de Carmen y Paco, que les agradezco muchísimo. Ellos son los editores de la página, son maravillosos. Este, y con mucha conexión con ellos también leen el tarot. Y, y ellos fueron como un poco mi puerta a España, en realidad, en Cádiz. Mi amigo Nelson, que fue el ideógrafo, ¿no? El que ideó la cosa, me dice, oye, vente a visitarme, que me he venido a vivir a Girona, porque su mujer en aquel entonces era de Girona, entonces se vino a vivir a Girona. Y bueno, y entonces fue una cosa así de que el mundo se ordenó sí, para que confabuló. pudiera, sí, Mm. para que pudiera estar aquí. Y casualmente yo había dejado en Argentina una relación de 6 años y había dejado mis 3 trabajos. Había renunciado a 2 y uno se había terminado por temporada y les había dicho que ya no iba a volver porque quería dedicarme al tarot. Qué bueno, Entonces, fíjate tú cómo son las cosas. qué maravilla, sí. Yo Trabajos de había, artista, porque tú eres artista. Trabajos de artista. trabajaba de profesor en una escuela primaria, profesor de arte. Y también trabajaba fabricando helados artesanales Eso sí. en la heladería de mis tíos. Sí, Era un trabajo que me fascina. De hecho, yo claro. sí, sí, Es de no es algo artistas que... también. Es verdad. Claro, Ahora que lo pienso, es verdad, porque al fin y al cabo yo le daba mis toques al sabor. claro. ¿Ah? Yo aprendí de mi prima, que mi prima aprendió de un maestro heladero que estuvo ahí durante muchos años en esa misma heladería que luego compraron mis tíos. Entonces yo aprendí las recetas originales, que eran italianas, pero luego yo fui poniéndole mi toque, ¿no? Aquí un poquito de aceite de clavo de Claro. olor, aquí, y quedaban, bueno, eso, mi toque, y ha funcionado, y estuve 9 años trabajando ahí, primero de Wow, ayudante y luego de fabricante, ¿no? qué bueno. Eso es Así tremenda que formación, sí. había dejado todo, y yo digo, bueno, estoy viviendo aquí en España de lo que me gusta, dando talleres, conferencias, cursos. eh, He dejado mis trabajos en Argentina, he dejado mi pareja que era en aquel entonces en Argentina, ya digo, no tengo a nada a lo que atarme, ¿no? Más que el apego emocional a la familia, a los amigos, ¿no? Que fue algo que estuve trabajando. Y me quedé, Qué y aquí bueno. estoy, Qué alegría, qué alegría. Un día nos vamos a conocer en persona. por supuesto. Claro que sí. Y otra cosa, hablaste una cosa, quiero hacer este pequeño inciso, ¿no? Dijiste que te deshacías de las cartas porque te diste cuenta que ahí no estaba el ser, que eso era un papel. Y eso es Ujú. algo que yo comparto también. Siempre cuando hablo a las personas del tarot digo, hay un dibujo, hay una información, sí, pero no es, o sea, es un papel. Es un papel. Entonces esto, yo no sé cómo lo haces tú, pero yo particularmente puedo tirar las cartas en cualquier sitio. Yo también. Sí, puedo estar en un bar con un montón de gente, puedo estar, o sea, donde sea, puedo tirar las cartas, no necesito un gran ritual. Y sí, efectivamente me has dado una idea buenísima de qué hacer con las cartas que ya no uso. Sí, sí, sí. Le pones tu dirección Sí, o las de regalo. o las regalas, o le pones tu dirección de correo o de Instagram y las vas dejando en los lugares. Qué buena. Hay muchas formas, sí. Me encanta, me encanta. En cuanto a maestros, ¿quiénes consideras que son tus maestros? Yo creo que Alejandro Jodorowsky por ahí tendrá mucho que ver también, ¿no? Y Alejandro Jodorowsky llegó a mi vida en un momento de mucha oscuridad, ¿no? De donde yo estaba atravesando como mi primera crisis existencial, por decirlo así, o mi primera crisis existencial consciente, porque yo desde Eso. que soy muy adolescente tenía como unas profundas depresiones que no sabían de dónde venían, con preguntas como que mis amigos no me entendían tampoco, porque tú te piensas 14 años, 13, 14 años, uno piensa en fiesta, alcohol y sexo y ya está, ¿no? Y Sí. fiesta. Bueno, yo tenía como en la cabeza cosas de para qué yo estoy en este mundo, porque he nacido aquí, en esta familia,
¿por qué tengo esta historia? ¿Por qué tengo este rostro? ¿Por qué? ¿No? Esas preguntas eran muy, muy frecuentes en mí y tuve un primer maestro espiritual, un primer maestro, vamos a decir primer maestro, no es de espiritual, un primer maestro de vida, que fue mi profesor de pintura, mi primer profesor de pintura y dibujo, Darío Urban, que él es pintor, Der Dunkel se llama como artista, y él me enseñó que uno no puede, que uno no puede dejarse dominar por un material, sino el material, tienes que aprender a dominar el material, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué es lo que menos te gusta trabajar? Pintar, ¿con qué menos, cuál es lo que más odias? Le digo, la carbonilla. Dice, pues vamos a empezar con la carbonilla. Y entonces me ponía, me acuerdo, una vara de 1 metro y en la punta de la vara la carbonilla y yo tenía que dibujar a 1 metro de retirado del dibujo. Entonces eso para mí era como romper mis esquemas, ¿no? Y Lloraba encima por yo, lo que menos te gusta. salía llorando yo de las clases, pero a la otra clase volvía. Entonces me Mm, daba cuenta que había algo ahí. claro. Salía llorando por la frustración que me generaba el trabajo, no por él. Él era siempre muy amoroso, muy tal, pero sí también un gran provocador, ¿no? Que yo creo que de eso tienen en común mis maestros, que son provocadores, me provocan crisis dentro mío, sin tal vez que ellos se den cuenta, pero son crisis que a mí me llevaron a encontrar formas, a encontrarme a mí mismo, bueno, o a darme cuenta que aquello que estaba buscando no lo iba a encontrar jamás porque lo que ya era así como era, ¿no? Entonces nos pasamos la vida buscando algo que ya somos. Como el Y alquimista. Mm. así pasó, ¿no? Ese fue mi primer maestro. Él me inició en el mundo del Reiki, en el mundo del trabajo con cuarzo. Me regaló mi primer péndulo. Él no estaba muy de acuerdo con el tarot. De hecho, me dijo, el tarot no. Entonces yo, como buen rebelde que soy, El a tarot comprarme sí. un tarot directamente. Claro, claro, absolutamente. Además, resonó un poco con mi mamá, que me decía de niño, no, eso no, tarot no. Y me compré mi primer tarot. Entonces empecé a hacer práctica y a jugar con ello. Y Jodorowsky fue como el maestro que vino después de Marilyn Manson, que Marilyn Manson, músico, cantante, ¿no? Artista, también fue un maestro para mí, sobre todo por el uso del mensaje, el uso del mensaje a través de la estética, a través de la imagen, ¿no? Yo sabía que detrás de su imagen había un mensaje mucho más profundo que un tipo heavy que cantaba rock and roll y hacía apología a cosas satánicas, por decirlo así. Entonces, cuando lo empiezas a escuchar de verdad, cuando le quitas la capa de crítica, la capa de Prejuicio. prejuicio, Mm. encuentras un profundo trabajo mágico en la obra de Marilyn Manson, sobre todo en la trilogía Anticristo Superstar, Animales Mecánicos y Madera Santa, Hollywood. Increíble, increíble. De hecho, en el disco Hollywood, que es un disco del 2000, cuando tú lo abres, son todas cartas del tarot donde él es los personajes. Wow, qué bueno. Claro, entonces yo ya venía comiendo eso, ¿no? Ya venía mamando símbolos, información, cuestiones asociadas a la alquimia, solve et coagula, ¿no? Me encantaba. Pero claro, la capa del prejuicio a mucha gente no le dejaba entrar en la profundidad de la información y ahí fue donde me encontré a Jodorowsky, porque Jodorowsky le hizo una entrevista a Marilyn Manson y me enteré que eran amigos, y Marilyn Manson toma de las obras de Jodorowsky un montón de metáforas para sus videos, para sus canciones. Entonces yo digo, wow, o sea, ya estaba conectado con este señor por Jodorowsky a través de Marilyn Manson, que fue toda mi adolescencia como mi ídolo, ¿no? Y entonces ahí empecé a leer a Jodorowsky, empecé a ver sus películas, que de hecho les cuento algo, que yo no entendía a Jodorowsky hasta que estudié tarot, porque me pasaba que yo miraba sus películas y yo digo, no, esto es incomprensible, ¿no? Está loco Sí, este señor. Pero luego no, luego todo tiene un sentido, un porqué y un porqué y un para qué. Es un mundo bastante particular, él no tiene ninguna vergüenza de mostrar su inconsciente ni su nada. locura. Sí. Y a mí me sirvió para conocer mi locura, para conocer mi inconsciente. Y bueno, y entonces, fíjate, me voy a estudiar artes a la Universidad de La Plata
Y un amigo escultor, Abraham Canafo, que es, ahora se llama Azafrán Hombre Planta, artista también, me dice, vamos a hacer un proyecto con un amigo que es músico. ¿Quieres venir? Yo, claro. Entonces nos pusimos a trabajar. Jan Adrover se llama, es músico, está su música en las redes muy bonita. eh, y yo le hablaba de Jodorowsky, porque en ese momento, claro, después de estudiar a Marilyn Manson, empecé a estudiar a Jodorowsky, ¿no? A Claro. consumirlo, a leerlo. Fíjate Hablaba todo el qué tiempo. maravilla la sincronía, cómo va uniendo todo allí. Todo, todo. Y entonces me dice, bueno, yo sabía que mi amigo Jan, en ese momento no era mi amigo, pero este proyecto que trabajábamos juntos como artistas visuales en la música, era todo gratis, todo gratis. Todos los músicos trabajaron gratis, el concierto que hicimos lo hicimos gratis, todo era como un dar, ofrecer al mundo el arte, ¿no? Y fue hermoso ese trabajo con tanta gente maravillosa, con Jan ahí en la cabeza del proyecto, maravilloso también. Y yo hablándole de Jodorowsky me dice, mira, me dice, yo estudié en París 8 años con Jodorowsky. O sea, Wow. la vida me había llevado a encontrarme con Jan, que había estado de primera mano con Jodorowsky. Entonces Jan me dice, yo te enseño tarot. Entonces yo ya estaba estudiando el tarot por mi cuenta, más bien con el método predictivo, con el método adivinatorio, con el método el futuro, y Jan me mostró otro camino. Y sobre todo la entrevista que más me impactó de Jodorowsky, él dice que yo no estoy de acuerdo hoy con eso, pero en aquel entonces sí me resonó. Dice, el tarot, la gente que adivina con el tarot o que lee el futuro son charlatanes, dice Jodorowsky, así, ¿no? Súper categórico Sí, él, sí, lo he súper escuchado. radical. Y entonces yo dije, wow, digo, me resuena eso porque yo cuando leo el futuro no me gusta, me hace daño, me hace mal. Y, y bueno, entonces por eso me resonaba ese método, esa escuela, y ahí empecé, Sí. ¿no? Y ahí ya empecé a meterme en el mundo, a conocerlos ¿Pero a alguna vez ellos. tuviste algún trabajo personal con él? Estuve en los eventos que eran multitudinarios. Sí, Yo el ¿cómo se llama lo que acercamiento él hace? Cabaret místico. cabaret místico y algunos Mm. talleres que hizo en Buenos Aires, el acercamiento más grande que tuve fue cuando participé como actor extra como figurante en Poesía sin fin, en su película. Ah, Yo me sí, sí, fui, sí. Jodorowsky publicó en Twitter, necesitamos 5.000 extras para rodar las escenas de Poesía sin fin. Yo me fui a Chile. O sea, fíjate Fíjate. tú, yo digo, yo a él lo voy a conocer de cara a cara y además me fui a Chile porque, bueno, era un poco relacionarme con todo lo que yo ya había leído de la danza de la realidad, de Poesía sin fin, de todo lo que yo, de cómo de alguna manera surge su método de tarot, surge la psicomagia. Entonces me fui a Chile, conocí gente genial también, mucha gente que ha sido ayudada por el método, y bueno, y me participé de su película, entonces ahí pude acercarme a él, saludarlo, Qué decirle a lo que bueno. me dedicaba, pero ya, eso fue todo, no hubo Sí, yo lo más. conocí también, pero en un cabaret místico en Málaga. Ajá, Y ok. entonces sí, pero 2 segundos, no visto y no visto. Me firmó el libro y él dijo una vez en una entrevista que cuando conoció a su mujer, él no, nunca, él firmaba Sí. no, fue en La Mujer Actual, en este encuentro que hace él en Francia, Ujú, que él todos los miércoles leía las cartas y ahí fue donde sí. conoció. Y él dijo en una entrevista que él leía las cartas y nunca levantaba la cabeza y cuando levantó la cabeza la vio a ella, ¿no? Entonces cuando me fue a firmar el libro, yo le digo, ponga allí para su novia Yolanda, porque yo me llamo Yolanda Coro. Ponga ahí para su novia Yolanda. Y levantó la cabeza y Qué me bueno, qué bueno. miró y dijo, es que yo a estas alturas ya. Y digo, bueno, no pasa nada, yo también soy casada. Bueno, estuvo Ay, yo lo genial. amo. Hay dos cosas que yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, en muchas otras, ¿no? Porque lo interesante es que son nuestros maestros, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo. Entonces, lo del futuro, porque yo obviamente tengo mi canal donde yo hablo del futuro, pero yo creo Ujú, en los futuros probables.
Yo no Ujú. creo en un futuro como tal. Y además, cuando escuchas mi tarot, habla mucho de tomar responsabilidad y todo eso, ¿no? Y lo segundo, cuando él dice, no puedes cobrar por el tarot porque el tarot es un arte, ¿vale? Sí, Y entonces tampoco puedes cobrar por los cuadros, ni por los libros, ni nada que sea arte, ni por el ¿entiendes? cabaret místico. El cabaret místico es un arte. Entonces, bueno, Claro, por eso. hmm, Entonces, sí, él fue, bueno, su gente, porque no fue él solo, fue, ya te digo, Marian Costa también tuve, ella también es una gran provocadora, igual que sí. Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, A Cristóbal no lo eh, conozco. también yo creo que es un Alejandro potenciado, a la décima potencia. Yo creo que también por lo que le permite su juventud, ¿no? Hmm, Gabriela Rodríguez fue ella como mi maestra más cercana en todo este método, que es una gran amiga de Alejandro. Ella vive en Santiago. Y claro, cuando yo me fui a hacer la poesía sin fin allá, a actuar ahí, yo estuve trabajando con ella y en Chile. O sea, ella venía a Argentina a dar talleres y ahí es donde yo hice todos los talleres, las formaciones y tal. Y fue muy importante para mí ella porque ella fue como, ella fue, digamos, como quien me reconoció, ¿no? Porque uno necesita dentro de su familia, de su clan familiar, que le reconozcan. Y en aquel entonces mi familia todavía no sabía muy bien quién era yo, qué hacía yo, ¿no? Yo tampoco me reconocía. Y claro. entonces Gabriela fue quien dijo, sí, vente a los talleres, vente a los cursos. Empecé a trabajar con ella, a ayudarla, sí, a gestionar cosas de los talleres, a responder email, cositas, pequeñas cositas, pero que me hizo estar al lado de ella un tiempo largo y, y fue de quien más aprendí, ¿no? De todo este método de la lectura del tarot Sí, evolutivo, la psicomagia, la genealogía, pero no fue tanto en los cursos, que los cursos también eran muchísima información. Yo me acuerdo que ella me decía, como eran talleres 3 días, 8 horas al día, o sea, 24 horas en 3 días, era muchísimo de taller. Decía, Lumière dice, si quieres duérmete un rato allá, al fondo del taller, luego vienes, porque yo era tanta información que no podía, ¿no? Procesarla. Así que dormía y todo, y aún así, muy, muy intenso. Y ella eso, me reconoció y me permitió estar cerca de este método, pero ahí es donde aprendí, eso es lo que te quería decir, viéndola trabajar. No tanto en el curso, sino viéndola trabajar, viendo cómo trabaja el tarot, cómo trabaja la psicomagia. Lo mismo me pasó con Jodorowsky. Yo digo, si quieren leer el tarot como Jodorowsky, miran cómo lee tarot, no lean su libro, ah, es verdad, qué bueno, sí, miran cómo lee tarot. Entonces sí, ahí sí, se aprende muchísimo más, sí, ¿no? sí, sí. Sentarse al lado del profesor. Entonces yo en algún tiempo, cuando la gente quería aprender tarot, yo le decía, vente, que yo todos los jueves leo tarot gratis. En Argentina también lo hacía, así bien tradicional como la escuela de Jodorowsky. Entonces el que quería aprender le digo, vente y te sientas a mi lado y vamos a leer tarot. Qué bueno, qué bueno. Me Y es encantas, me distinto, ¿eh? encantas. Una cosa, tú has creado tu propio método y además lo enseñas. Sí, eso es interesante también, porque llevo como un tiempo largo tratando de desprenderme, entre comillas, de Jodorowsky, porque mucha gente me relaciona con él, obviamente por cómo trabajo. Claro, Yo creo sinceramente, yo creo que Alejandro ni siquiera sabe quién soy y no pasa nada. Porque claro, imagínate, millones de seguidores, millones de gente que estudió con él. Entonces, eh, es como, bueno, vamos a encontrar también mi propia voz dentro de esto, porque además me pilló muy joven, yo con 18, 19 años encontré a este método, ¿no? Entonces fue una influencia muy grande en esas edades. El cerebro está permeable y absorbe, absorbe, absorbe. Pero claro, luego me encontré años después hablando como Jodorowsky, usando sus palabras, usando su método. Entonces digo, este no soy yo. exactamente. Así que empecé a salir de ahí poco a poco. Lo reconozco y lo honro como mi maestro y a todos mis maestros. Susan Powell también en algún momento, Mm, que tuve la posibilidad de conocerla, también de entrevistarla, este, que hice el curso Zen con ella. Entonces yo con todos mis maestros comparto un poquito, pero ahora yo me doy cuenta que mis maestros están en mis compañeros de vida, en mi pareja, en mis amigos, en ti, ahora, ¿no? Que estamos charlando.
en la gente que yo voy entrevistando también en mi canal, están en todos lados. Y que mi maestro puede ser este mate que me estoy bebiendo, ¿no? O mi Porque perrito. el perro, mi Sí. acuario, no sabes las cosas que yo aprendí. Me resistía a ponerme un acuario porque no, es algo con el tema de los animales encerrados, me cuesta, ¿no? Pero bueno, yo sé que los peces de acuario crecen en cautiverio y toda su vida viven en acuarios, entonces yo digo, bueno, voy a ofrecerle la mejor vida que le pueda dar a estos peces que han nacido ahí, en cautiverio, porque si los sueltas también es verdad que mueren, porque no están, de hecho los peces que yo tengo son originarios de Sí. Venezuela, Sí, el pez millón. hay un poquito de ruido por los vecinos, pero vamos a obviar esos ruidos. Ujú. Vale, no se escucha tanto, ¿eh? Bueno, Entonces, me dije, voy a realizar este sueño de niño, que siempre quise yo un acuario, siempre tuve acuario cuando era niño y me vino un poco esa necesidad de conectar otra vez con el acuario, pero claro, con esta mirada ahora adulta, y aprendo todos los días claro, esta cuestión de los parámetros del agua, de cómo crecen las plantas, qué bonito. de si hay un poquito más de fertilizante, cómo los caracoles invaden Pues y sí, qué esos son hacer tus para que... maestros. Ah, todo así, ¿no? Así que me voy dando cuenta que si estamos atentos podemos aprender de todos los días, de todas las experiencias y generalmente aquello profundo que se aprende es muy simple, ¿ok? Entonces, De lo simple y lo ordinario, ¿no? Hay una carta de Osho que es lo simple y lo ordinario. Sí, sí, esos son. entonces ahí es donde traté de empezar a construir, bueno, que también tuve un encuentro en el Congreso de Tarot el último que se hizo presencial, no, sí, puede Sí, el ser, no del me acuerdo. 2019. 18. Ah, no, creo que fue en el 2018, entonces no me acuerdo bien. Mm. Marzo del 19, sí. En Barcelona, me encontré con Yoko, conocí a Yoko, a Malek, no, un montón de gente que hoy es mi amiga, a Manakel también. Y, y Yoko fue también una gran bisagra en mi vida, una buena acuariana también, igual que Jodorowsky, pero con otra cabeza, nada que ver, ¿no? Y, y ella también me dice, me impulsa, me empuja, me dice, el niño me dice, tienes que ya armar el método y empezar a enseñar, pero tienes que ordenarlo, ¿no? Porque yo enseñaba tarot, pero estaba todo ahí como... Y bueno, y ahí empecé a descubrir que tengo como una facilidad para poder metodizar las cosas, que es útil en alguna parte, pero una vez que los que estudian conmigo aprenden el método, les digo, bueno, ahora olvídense de todo lo que aprendieron y vamos a Eso leer es, tarot. eso es. Claro, eso es Pero, cada uno pero después su propio método. sí, pero ahí es un poco, es más bien un método pedagógico, no un método de lectura, porque yo lo que hago es tratar de que la persona que está estudiando se vaya descubriendo o vaya descubriendo a través del tarot sus propios significados internos. Eso es. Entonces yo trato si a mí me dicen 3 palabras claves por cada arcano, y yo digo, no, esas las tienes que encontrar tú. En todo caso, te doy 3 preguntas Oh, por qué cada bueno. arcano, ¿no? Y que esas Sí, preguntas las respondas tú, mirando la carta. Entonces va por ahí un poco el método. qué bueno, me encanta. Y das talleres y todo, ¿no? Yo voy a ir a uno, ¿eh? Genial, sí, sí, doy talleres presenciales, doy talleres online, ahora estoy volviendo poquito a poco a los talleres presenciales, gracias al universo, a la vida. Me voy a Teruel este Sí. fin de semana, el 17, y el siguiente a Valencia, así que se empezó a mover poco a poco Poco a en los poco, sí, talleres. poco a poco vamos volviendo a reunirnos, porque es que somos de reunirnos. ¿Qué Sí. te iba a decir? Para terminar, porque esta charla es muy interesante y me encantaría durar 2 horas, pero todo tiene un principio y un fin. Cuéntame a día de hoy, ¿cuál es la carta al día de hoy? Porque yo sé que vamos variando, ¿no? Yo en una época me identificaba con la emperatriz y después así, Ujú. ahora estoy muy identificada con la carta de la estrella. Uno se va identificando, no creo, por lo menos yo, en cada etapa de la vida, ¿no? En este momento, ¿cuál es la carta que más te gusta y con cuál carta te identificas más? Vale, mira, las cartas que más me gustan hoy en día, no puedo decirte una, pero sí 3, así, concretas, ¿Sí? que ¿Sí? son el sol, el diablo y la justicia.
qué Esas bueno. son mis cartas favoritas, pero son mis cartas favoritas porque pude darle, eh, para mí tienen como más dimensiones que las otras cartas, porque tal vez tuve un aprendizaje más profundo con ellas, ¿no? Entonces es simplemente por eso, porque es como que les tengo cariño por el hecho de que descubrí que la justicia no solamente es una justicia divina y un equilibrar y un sopesar y un poner en la balanza las cosas, sino que, uy, es una gran mercader. Ella es una negociante, Sí, es verdad. ¿ok? Ella tiene una balanza y tiene una espada. Yo digo, la balanza es para pesar el queso y la espada para cortarlo. Entonces, porque lo que hice fue, voy a pensar dónde yo puedo encontrarme la justicia en la época en la que el tarot se pintó, que no sea solamente una alegoría a la diosa Artemis, ¿no? Que es esta diosa que lleva los ojos vendados, que todos conocemos con Sí, la balanza y la sí. espada. Entonces, si no es una alegoría a ella, ¿dónde me la puedo encontrar? Y yo dije, en un mercado, vendiendo pescado, vendiendo Pues queso, sí, vendiendo oye, me carne. encanta. Entonces yo digo, claro, hay una negociación detrás de la justicia, porque en la justicia tenemos que aprender cuál es el precio justo de lo que yo estoy dando o recibiendo. Eso es, me encanta. Sí, ¿a Entonces qué ahí voy, precio? ¿no? Mm, Sí, eso. Entonces, ¿cuál es el valor? sí, Valorización. Peso, sí, sopeso, vendo, sí, compro, negociación, ¿no? Entonces tengo la piel de gallina ahora, porque para mí eso es muy importante, sí, sí, esa cosa. sí. Y Me bueno, gusta. y con el diablo y el sol igual, ¿no? Así muy profundas esos aprendizajes. Con el sol fue con el que me identificaron, como en el que me identificó Jana Drover, cuando un día llegué tarde a la clase de tarot y él me dice, estaban hablando del sol, y dice, como Lumière, que ahí está entrando, que es el sol. Y a mí me encantó que dijera eso, ¿sabes? Porque yo estaba acostumbrado a que me regañen por llegar tarde a las clases. Y él al contrario, ¿no? Exaltó algo de Lumière, algo de la luz, algo del sol. Y entonces me gustó mucho Qué eso. bueno. Sí. Soy Leo, donde mi signo solar es Leo y es el sol. Entonces me gusta esa carta. Y con el diablo porque me conecta mucho a Marilyn Manson, que es un poco cómo llegué yo al diablo del tarot y al diablo en mí, etcétera, ¿no? Y la carta con la que más me identifico en este momento, vengo como unos 3 años, 2, 3 años trabajando el emperador. Ujú. Por eso en el Congreso también del 2019, cuando ofrecieron los disfraces, cuando yo fui el primer emperador disfrazado, porque fue muy simbólico para mí, porque yo lo estaba trabajando. Entonces me doy cuenta que en estos meses, de hecho no hace mucho, ayer o antes de ayer, hablando con una amiga, me doy cuenta que ya me toca pasar al Papa. Mm, sí, ¿Vale? Porque mi emperador está muy cómodo ya, se sí. volvió un poco dictatorial en algunos casos, ¿no? Haz esto, haz lo otro, ¿no? Está muy cómodo. Entonces estoy empezando a buscar un poco el puente, la comunicación amorosa, la amabilidad. Entonces me identifico con el emperador, pero un emperador que ya tiene que entrar en el Papa. Perdona, porque tengo unas ganas aquí, tengo una cosa aquí en la garganta. Me encanta. Yo empecé a trabajar con la estrella Ajá. por el tema de rendirse. Para mí la estrella es la rendición también, ¿no? Y empezaron a ocurrir un montón de sincronías alrededor y encontré un libro que se llama El experimento rendición. Mira qué Wow. maravilla. O sea, es fantástico cómo el hombre a través del camino del Zen, el estudio del Zen y todo eso, la meditación, lo suelta todo, se va a vivir a un bosque y ahí es una historia real. Si te gusta, puede estar muy bien. El experimento rendición se llama y todo viene, o sea, voy cada vez que estoy haciendo algo, me llega todo ríndete, tal, todo a través del fantástico. Es fantástico, la verdad es que el mundo del tarot es una maravilla. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Lumière, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por esta participación. De verdad ha sido un placer para mí este primer encuentro. Eres el que inicia las entrevistas en Hablemos de Tarot, así que de verdad gracias de corazón. Si quieres dar algún mensajito de despedida. Quiero agradecerte infinitamente por este espacio, me he sentido muy cómodo.
Me ha Así es. encantado también hablar de estas cosas que a mí siempre me traen buena energía, porque es un poco la novela eh, personal que yo me cuento. Y es una novela personal, un cuento de mi vida que a mí me sirve, ¿no? Entonces yo quiero animar a la gente a que si el cuento de su vida que se cuentan no les gusta tanto, traten de encontrar la sabiduría, el aprendizaje, el recorrido que les trajo hasta hoy. Porque ese cuento que nos contamos, como diría David Testal, las historias que nos conforman, las palabras que nos conforman, que nos construyen, construyen nuestra realidad. Así que fue un pedacito de eso. Muchísimas gracias. Espero que se hayan entusiasmado como me he entusiasmado yo, que se haya sentido eso en la entrevista. Yo creo Y que bueno, sí. como buen número uno, ¿no? El mago ahí generando ese impulso. Sí. Anímense, jueguen con Qué el bueno, tarot. ¿eres el número uno entonces? Hoy sí, Ah, ok. hoy sí. Pues bueno, vamos a dejar aquí abajo toda la información de Lumière, tus contactos, tus redes sociales y también vamos a dejar tu página web para informarnos sobre esos talleres, ¿vale? Esos cursos. Un abrazo Buenísimo. grande, que estés muy Un bien. abrazo. Hasta Adiós. luego. Chao.